Hola, bienvenido al curso de programación desde cero. Mi nombre es Wilson Ortega y en esta serie de videos aprenderás la lógica de la programación para que sin importar el lenguaje que elijas puedas crear programas geniales. Este es un curso práctico donde aprenderás cada concepto a medida que solucionamos problemas. Yo creo que esa es la mejor manera de aprender a programar, porque lo que más motiva a un programador es ver que su programa funciona. Así que no nos vamos a quedar solamente en la programación a nivel de diagramas. Vamos a usar el lenguaje de programación Python. Es un lenguaje muy popular, sencillo, pero además es potente. Y así vamos a llevar nuestros algoritmos a programas que realmente funcionan. En este primer video aprenderás los conceptos básicos de la solución de problemas mediante la programación. Pero no te preocupes, no nos vamos a quedar solamente en teoría. Al finalizar ya estarás en capacidad de hacer tu primer programa en Python. Si te gusta este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para que no te pierdas los nuevos videos. Comencemos. Cuando hablamos de programación, uno de los conceptos fundamentales es el concepto de algoritmo. Todos los días, consciente e inconscientemente, usamos algoritmos para realizar nuestras actividades. Por ejemplo, si quieres ir de tu casa al trabajo, pues sigues una serie de pasos desde que estás en la puerta de tu casa hasta que finalizas en la puerta de tu oficina. Y seguramente has repetido estos pasos tantas veces que ya los haces de manera inconsciente. Pero detrás hay un algoritmo. Uno de los casos cotidianos donde más se refleja el concepto de algoritmo es cuando preparamos un nuevo plato. En este caso debemos seguir paso a paso una receta que nos indica qué debemos hacer para conseguir el plato que queremos. En resumen, podemos definir un algoritmo como un conjunto de pasos que se siguen para resolver un problema. Si lo llevamos a la computación, podemos tener algoritmos tan básicos como saber si un número es par o impar, o conocer el mayor de dos números, pero también podemos tener algoritmos mucho más complejos, como aquellos que identifican tu rostro o el de tus amigos cuando subes una foto a Facebook. Cuando programamos, partimos de un problema que queremos resolver, lo analizamos y luego definimos detalladamente cada paso de la solución. El algoritmo que diseñamos será el que sigue al computador para resolver el problema. En esta gráfica puedes observar un resumen de las etapas para la solución de problemas mediante programación. Como te mencioné anteriormente, partimos de un problema por resolver. Luego, hacemos un análisis detallado que nos permita entenderlo completamente. Si no entendemos el problema, va a ser muy difícil encontrar la solución. El análisis implica entender qué datos necesitamos como entrada, qué operaciones se deben hacer con esos datos y qué datos obtendremos al final del algoritmo. En segundo lugar, describimos detalladamente cada paso a realizar. En este caso nos podemos apoyar en diagramas de flujo, que nos permiten ver gráficamente el algoritmo para entenderlo con más facilidad. Ya teniendo el algoritmo diseñado, pasamos a la etapa de verificación o de pruebas. En esta etapa debemos asegurarnos del correcto funcionamiento de nuestro algoritmo. Para ello, empezamos a darle distintas combinaciones de datos de entrada para ver cuál es la salida que obtenemos y verificar si en realidad es lo que esperábamos. Por ejemplo, si nuestro algoritmo encuentra el mayor de dos números que se ingresaron, pues se debe probar ingresando primero un número mayor y un número menor en segundo lugar. Luego podemos probar ingresando primero el menor y luego el mayor. Y para finalizar podemos probar el algoritmo ingresando dos números iguales. Para cada caso, pues verificamos si la salida es correcta y en caso de ser necesario, realizamos los ajustes necesarios. Y como ves, en ningún momento hemos hablado de un lenguaje de programación. Un error que se comete muy a menudo es tratar de escribir los programas en un lenguaje de programación sin tener claro el problema y sin haber diseñado el algoritmo. Esa práctica solamente nos va a llevar a retrasos intentando lidiar con los errores de escritura que tenemos en nuestro programa y los errores de lógica que hay en nuestro diseño. Con el tiempo y mucha práctica, el proceso de análisis y diseño del algoritmo para la mayoría de problemas no va a requerir que realicemos diagramas de flujo, porque mentalmente diseñaremos nuestro algoritmo y podremos empezar a implementarlo en el lenguaje de programación. Pero por ahora, te recomiendo que al menos en esta etapa de aprendizaje siempre sigas estos pasos, porque la idea es desarrollar una lógica muy fuerte de programación. Veamos un poco más en detalle qué son los diagramas de flujo. Podemos decir que los diagramas de flujo son la representación gráfica de un algoritmo. Nos permiten ver en un gráfico cada paso desde el estado inicial hasta el estado final. Para entenderlos de manera muy general, podemos decir que siempre tendrán un solo inicio y un solo fin. En primer lugar, se van a solicitar los datos que el algoritmo necesita para resolver el problema. Luego, se van a realizar las operaciones con los datos y por último, se va a imprimir el resultado o se va a enviar a otro algoritmo para que lo use como dato de entrada y resolver otro problema.
A medida que los algoritmos se hagan más complejos, vamos a encontrar que estos bloques se van a repetir en distintas partes del diagrama y se van a adicionar otros bloques que van a permitir controlar el flujo de ejecución del algoritmo, como lo son las estructuras secuenciales o las repetitivas. Por ejemplo, la ejecución puede tomar un camino distinto si estamos calculando el salario de un empleado contratista o si estamos calculando el salario de un empleado de planta. Pero más adelante entraremos en detalle en este tipo de estructuras. Una buena técnica es usar herramientas software para diseñar los diagramas de flujo. Siempre los podemos hacer en papel, pero esto hace que la parte de verificación nos lleve más tiempo. En este curso vamos a usar una herramienta gratuita, muy fácil de usar, llamada Raptor. Te dejo el link de descarga en la descripción del video. Nuestro objetivo es que sea el computador quien resuelva el problema usando nuestro algoritmo. Para que esto sea posible, debemos traducir nuestro algoritmo a un lenguaje que el computador entienda. Aquí aparecen los lenguajes de programación. Existen muchísimos lenguajes de programación y cada uno tiene sus peculiaridades. Además, elegimos el lenguaje de programación según el tipo de aplicación que necesitamos. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación que debe funcionar en la web, pues usaremos lenguajes como ASP.NET o PHP. Si estamos implementando programas que controlan hardware, podemos optar por C o C++. Y así, existen lenguajes que funcionan mejor que otros en contextos especiales. En nuestro curso vamos a usar el lenguaje Python para implementar nuestros programas. Python es un lenguaje fácil de aprender por su sencillez y muy de moda en la industria del software actualmente. Puedes hacer desde una aplicación que suma dos números hasta aplicaciones web o inclusive aplicaciones de inteligencia artificial. Te dejo el link de descarga del intérprete de Python en la descripción del video. Como la mejor manera de aprender es haciendo, vamos a solucionar un problema sencillo aplicando los conceptos que vimos anteriormente. Lo que nuestro cliente necesita es un programa que permita calcular el área de un cuadrado, así de sencillo. Así que vamos a aplicar los pasos de análisis, diseño e implementación del programa para solucionar este problema. Para entender el problema, podemos hacernos tres preguntas básicas. En primer lugar, ¿cuáles son los datos de entrada? En este caso, pues tenemos que el dato de entrada que necesitamos es la longitud de uno de los lados del cuadrado. Ahora, ¿qué operaciones se deben hacer con los datos de entrada? Pues en este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar la longitud del lado por sí misma, es decir, elevarla al cuadrado, donde el área es igual al lado por lado. Y para terminar, nos preguntamos ¿cuáles son los datos de salida? Pues la salida es el resultado de la operación anterior, es decir, el área. Ahora que tenemos claro nuestro problema, procedemos a diseñar el algoritmo. En este caso vamos a usar Raptor. Cuando iniciamos Raptor, vamos a ver esta ventana de inicio, donde ya tenemos un diagrama de flujo inicial. Recuerden que siempre un diagrama de flujo tiene un inicio y un final. En la parte izquierda vamos a tener unos símbolos predefinidos que nos van a permitir agregar al diagrama los datos de entrada, hacer procesos y las salidas. Entonces, vamos a implementar lo que ya analizamos en el problema. Necesitamos ingresar datos, hacer cálculos y luego vamos a proceder a mostrar el resultado. Para ingresar datos vamos a utilizar el input. Para agregar un bloque al diagrama de flujo, lo que hacemos es seleccionarlo y luego venimos y hacemos clic en el diagrama. Ahora lo que hacemos es configurar cada bloque. Hacemos doble clic y me muestra una ventana de configuración. En este caso lo que vamos a hacer es pedir el lado del cuadrado al cual le vamos a calcular el área. Cuando queremos mostrar un mensaje al usuario, vamos a utilizar las dobles comillas y dentro de las dobles comillas vamos a poner el mensaje que queremos que le aparezca al usuario. En este caso lo que queremos es pedirle el lado del cuadrado. Entonces digite el lado del cuadrado. ¿Vale? Y ahora algo muy importante en programación es el tema de variables. Una vez que el usuario digite la longitud del lado del cuadrado, esa información tiene que estar almacenada en algún lugar. Ese lugar donde se almacenan los datos le vamos a llamar variables. Entonces, cuando tenemos entradas desde el teclado, por ejemplo, esos datos, que pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser palabras, se van a almacenar en variables. La variable es una representación de un lugar en memoria del computador.
y esas variables pues van a tener un nombre, y con ese nombre vamos a poder acceder a esos valores en cualquier parte de nuestro programa. En este caso vamos a darle el nombre de lado. Siempre es importante utilizar nombres que describan correctamente lo que yo estoy almacenando. Eso me va a permitir más adelante pues no tener confusiones a la hora de hacer las operaciones. Entonces, digite el lado al cuadrado y ese valor se va a almacenar en lado. ¿Ok? Una vez que tenemos almacenado el lado al cuadrado, tenemos que hacer la operación. Recuerden que la operación la definimos como que el resultado es igual a lado por lado. Entonces, vamos a utilizar este símbolo. En este símbolo vamos a poder hacer asignaciones. Igualmente, doble clic. Y ahora lo que vamos a decir es qué es lo que queremos hacer con este lado que ya tenemos acá almacenado en una variable. Entonces, lo que vamos a hacer así, aquí es una asignación a una variable auxiliar que la vamos a llamar resultado. ¿Qué valor va a tener resultado? Resultado va a ser igual a el lado. Miren que cuando yo empiezo a escribir ya empieza a aparecer el nombre de variables que se llamen similar a lo que yo estoy escribiendo. En este caso yo puedo hacer enter y ya me va a autocompletar. Entonces sería lado, el por lo representamos con asterisco y otra vez lado. Aquí va a pasar siempre esto. Raptor va a pedir que guardes tu trabajo para que no lo vayas a perder. Entonces vamos a guardarlo en una carpeta donde lo podamos encontrar fácilmente. Entonces aquí vamos a llamarlo área. Se va a guardar con extensión .rap. ¿Listo? Completamos aquí. Y listo. Vale, ya tenemos entonces la entrada de datos, la operación y por último nos falta mostrar el resultado de la multiplicación de lado por lado, que está almacenado en resultado. Para eso vamos a utilizar el output. Entonces igual output y lo tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? El resultado. Cuando imprimamos la variable resultado, el programa no me va a mostrar este nombre, me va a mostrar el valor que está almacenado en esta variable. Entonces vamos a darle un poco más de formato. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner un mensaje que como les decía va en doble comilla y le vamos a poner el área es y queremos que se muestre este mensaje más el valor que está almacenado en resultado. Para eso vamos a utilizar el símbolo más, así como teníamos en aritmética que podemos sumar dos números. En programación es habitual que sumemos cadenas o sumemos una cadena con algún valor numérico. Eso se llama concatenar. Entonces vamos a tener el área es y eso lo vamos a concatenar con el valor que está almacenado en resultado. Bien, ya tenemos listo la entrada, procesamiento y la salida. Para probar lo que vamos a hacer. Para probarlo vamos a utilizar este botón para ejecutar nuestro diagrama. Y miren cómo empieza a ir paso a paso por este diagrama la ejecución. Y acá aparece lo primero, digite el lado del cuadrado, entonces yo le voy a decir 5. Decimos OK y él empieza a hacer los cálculos y termina. En la parte izquierda, algo muy interesante es que me va mostrando los valores almacenados en cada una de las variables. Esto me permite hacer un seguimiento posterior a el desarrollo del programa. Y en la parte derecha me aparece la consola de salida, donde me aparece todo lo que yo escribo con estos bloques de salida. En este caso el área es 25 y comprobamos que nuestro programa pues se ejecuta correctamente. Bueno, para usar Python vamos a buscarlo aquí, escribimos Python y nos van a aparecer una serie de resultados. Lo que les recomiendo es que vamos a utilizar el idle de Python. El idle de Python es una aplicación que es un intérprete donde yo voy a poder escribir el código y me va a brindar unas herramientas adicionales como son poner en diferentes colores ciertas partes del código, ayudarme con la indentación, ayudarme con menús de edición para yo cortar, copiar, hacer una serie de seguimientos de mi aplicación, etcétera. Entonces les recomiendo que utilicemos el idle. Una parte muy importante en Python es el tema de las versiones. Entonces les recomiendo que sean versiones superiores a la 3.5. No importa ya a partir de esa versión cuál utilicemos, pero no les recomiendo que utilicemos versiones
que empiecen con el 2, 2.7, 2.5, no, porque desde la versión 2.7 a la 3 y superiores se han dado cambios en sintaxis, entonces muchos de los ejemplos que vamos a hacer aquí no van a ejecutarse correctamente en esas versiones de 2.7, por ejemplo. Así que lo recomendable es ir al sitio web de Python y descargar siempre la última versión. Entonces iniciémoslo. Cuando iniciamos, entonces me va a mostrar el intérprete que tiene esta forma. Lo primero que tenemos acá es el shell. En el shell, la idea es que podamos ejecutar sentencias rápidamente. Por ejemplo, yo puedo hacer una suma y me da el resultado. O puedo hacer otro tipo de cosas. Yo puedo escribir un programa completo aquí, pero no les recomiendo que escriban demasiado código en este lugar, porque luego para hacer los cambios en el código que escribimos es complejo. Tenemos que estar copiando, pegando y no es muy amigable este entorno. Mi recomendación es que siempre que vamos a hacer un programa, vayamos acá, File, y creemos un nuevo script. Un script es pues un archivo donde tenemos el código que se va a ejecutar. Escribimos el código acá y cuando lo ejecutamos, la salida de ese script va a aparecer aquí. Entonces aquí escribimos todo el código que necesitamos como si fuera un bloc de notas y me va a ir ayudando, mostrando diferentes colores para diferentes partes del código. Me permite editarlo fácilmente. Voy guardando y lo ejecuto. Al ejecutarlo me aparece la salida en este lugar. ¿Vale? Entonces esto siempre es importante guardarlo. Entonces cuadrado. La extensión va a ser .py. Entonces lo guardamos y aquí vamos a escribir nuestro programa. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a ingresar datos, ¿no? Según nuestro diagrama de flujo. Para ingresar datos vamos a utilizar una función que se llama input. Input pues recibe como parámetro, se llaman así, lo que reciben las funciones, se pone entre paréntesis el mensaje que queremos mostrar al usuario, que recuerden que dijimos que era digite el lado del cuadrado. ¿Vale? Muy bien, digite el lado del cuadrado y ese valor lo vamos a almacenar en una variable que se llama lado. Lado es igual a input digite el lado del cuadrado. Muy bien. Al hacer enter podemos seguir escribiendo la siguiente línea. Entonces ya tenemos la entrada. Ahora vamos a escribir la operación que vamos a hacer con ese lado. Recuerden que aquí utilizamos una variable resultado que es igual a lado por lado. Muy bien. Y luego lo que hicimos fue mostrar ese resultado al usuario. Para eso vamos a utilizar el print. En el print es igual. Escribimos entre comillas dobles el mensaje que queremos mostrar. El área es, concatenamos con la variable que tiene almacenado ese resultado, que le llamamos resultado. Muy bien. Algo que me adelanto a los siguientes cursos es el tema de los tipos de datos. Cuando yo le pido al usuario que digite el lado del cuadrado, él va a digitar un número, se supone. Entonces va a decir 5. Pero ese 5, al venir desde el teclado, Python lo va a tomar como si fuera una letra. Es el 5, pero lo toma como si fuera una letra. Y la letra, pues no vamos a poder multiplicarla por sí misma. Aquí entra el concepto de tipos de datos. Entonces, necesitamos que ese dato que se toma desde el teclado sea un número. Los números aquí se manejan como el tipo de dato int. Entonces vamos a poner esto aquí para que ese valor que digita el usuario se convierta en un entero. ¿Listo? Y con un entero ya puedo hacer operaciones de suma, multiplicación, división, etcétera, todas las operaciones aritméticas. ¿Qué va a pasar con resultado? Resultado, como almacena el lado por lado y estos dos son enteros, entonces resultado también va a ser un entero. Y aquí, cuando imprima, voy a imprimir el área es y lo voy a concatenar con resultado. Pero en este caso, como esto es una cadena de caracteres y esto es un entero, voy a tener problemas, porque la concatenación está definida para cadenas con cadenas. Entonces voy a convertir esto en una cadena.
y se hace de la siguiente manera. Le digo que el resultado es un string. String es el nombre que se le suele asignar en lenguajes de programación a las cadenas de caracteres, ¿listo? A las palabras. Entonces, ahora, resultado que es un entero, lo convierto en string y lo puedo concatenar con este mensaje. Muy bien, para poder ejecutar este programa, vamos a esta opción. Vamos a ejecutar, o con F5, le decimos que si lo queremos guardar, y automáticamente se abre el shell y ya me muestra el resultado. Automáticamente se ejecuta, entonces va paso a paso ejecutando lo que yo le dije. Dígite el lado del cuadrado, entonces 5, y me dice que el área es 25. Y esta fue la traducción desde mi diagrama de flujo a un programa en Python, como ven, 3 líneas. Espero que este video introductorio del curso de programación desde cero te haya sido de ayuda y que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos videos del curso. Si te gustó, dale me gusta y nos vemos pronto. Gracias.